Bendiciones a todos en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Fuerte abrazo y que la bendición de Dios y su gozo estén en sus corazones, en su ser. Dios los siga fortaleciendo y los siga guiando hacia la verdad. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado y también pues hablar de este tema que viene o procede de lo que hablamos la semana pasada y pues también un parte de lo que hemos estado hablando o viendo relacionado a Habacuc. En este caso, el versículo, vamos a centrarnos en el versículo 2 de Habacuc cuando dice, y Jehová me respondió y dijo. Pero tiene relevancia basado en lo que hablamos la semana pasada por lo que Habacuc dice en el versículo 1, ¿verdad? Y por esa razón vamos a leer tres versículos que va a ser como necesarios para poder de alguna manera comprender más el versículo 2. Y por lo cual vamos a entender de alguna manera lo que Dios responde, en este caso de alguna manera un poco diferente a lo que le habló en la primera respuesta en el capítulo 1. Entonces, por esa razón vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija y así mismo podamos trasladar la palabra de verdad como Él la necesita y requiera. Vamos a orar. Bendito Padre, amado y amigo, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos socorras, nos fortalezcas y nos establezcas en tu verdad. Por favor, trae hoy a nuestro corazón la vida, la fortaleza, la gracia y que podamos ser agradecidos contigo cada día para alabanza de la gloria de tu gracia. Fortalécenos, llénanos, susténtanos, dirígenos y fórmanos para alabanza de la gloria de tu gracia. Por favor, que podamos ser diligentes y entregados en la verdad y que podamos asimismo glorificarte y amarte como tú lo necesitas. Por favor, susténtanos y fortalécenos y danos la fuerza para continuar. Ayúdanos y guíanos para poder trasladar la palabra de verdad como debe ser trasladada y también ayúdanos a que los que están escuchando puedan comprender y poder vivir lo que tú has brindado. Así que gracias a ti, Pastor y Rey, gracias a ti, misericordioso Señor, gracias por toda tu fidelidad y gracia, por alabanza a tu nombre, venimos hoy delante de ti. Te agradecemos, amado Padre, entregamos este tiempo, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre, sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, estamos aquí en el tema que vamos a dar hoy, que es, y Jehová me respondió y dijo. Como mencionábamos, esto viene de las oraciones de Habacuc, que prácticamente el libro de Habacuc es un libro de oración. Es decir, que Dios le reveló a Habacuc, el profeta Habacuc, la profecía en sus oraciones, en las peticiones que él hizo, no necesariamente como algunos otros profetas, como por ejemplo Jeremías, que de repente vemos un Jeremías de que Dios le dice, ve y te enviaré a profetizar, sino que vemos un Habacuc que ora y en su oración le responden y en esa comunión de eh, oro y me respondes, Dios le lleva a que escriba el libro de Habacuc. Y no solo eso, sino que vemos también en el capítulo 3 una oración cantada de Habacuc. Entonces vemos cómo Habacuc es un libro de oración y que este profeta prácticamente eh, fue, le fue dado la profecía con la cual se ve el libro de Habacuc en la oración. Y esto pues tiene varias cosas implicadas, de las cuales veremos, pero que es bastante importante para que nosotros nos ayude un poquito más a saber qué puede implicar nuestra oración a la hora que la presentamos delante de Dios. Por lo cual vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2 para ver esta situación, ¿verdad? Dice el versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, esto es lo que el profeta Habacuc se está presentando, como en el versículo 1 del capítulo 2, él hace una declaración y vemos como en el versículo 2 está la respuesta de Dios, e inclusive también en el versículo 3 continúa esa respuesta. Pero el punto, hay una cuestión bastante importante con esta situación con Habacuc, que sorprende, o por lo menos a mí de alguna manera me sorprende, y es que Habacuc, en el capítulo 1, lo que hace, por así decirlo, inclusive se menciona
en ciertas Biblias, cuando tienen títulos, dice la primer queja de Habacuc. Y luego menciona la segunda queja de Habacuc. Entonces, en la primer queja que el Habacuc presenta, porque ya mencionamos de que quejarse no necesariamente es malo, porque él realmente se está quejando porque el pueblo, los que son parte de su ciudadanía, los que eran parte del reino de Dios o el pueblo de Dios, estaban haciendo lo que Dios no quería que hicieran, entrando en violencia, en conflictos o algunas otras maldades. Y por eso le dice a Dios, Señor, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no te das cuenta de la situación? Entonces él tenía una carga a causa de la maldad del pueblo. Entonces él viene y se queja de esa manera. En pocas palabras, su queja era legítima, es decir, su queja era loable, es decir, era digna de alabanza, porque estaba tratando de interceder por el pueblo también. Haciendo Dios lo que quería Habacuc era decirle, mira, Señor, ¿por qué permites que esto siga pasando? Nosotros necesitamos ser una nación santa. Nosotros necesitamos ser una nación que viva conforme a tu verdad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Por eso mencionábamos la semana pasada el punto y el contexto de que nosotros tenemos quejas, en el sentido de que puede ser que nuestra familia tenga ciertos problemas y nosotros nos quejamos, mira, Señor, pero mi marido, mira, Señor, pero mi esposa o mira, mis hijos, ellos no deberían estar actuando de esta manera, yo le he inculcado valores. Entonces, damos de cuenta de que lo que hizo Habacuc conforme a la presentación de su queja, nosotros también podemos presentarla delante de Dios. También en el sentido de que cuando uno puede estar en una congregación y la congregación puede tener ciertos conflictos, nosotros también podemos ir y presentar la queja. O también en el sentido del país y en otros aspectos podemos llegar a presentar una queja claramente manifestada en justicia, porque no significaba de que el Habacuc se quejara por cosas vanas, es decir, Habacuc no está diciendo, Señor, pero ¿por qué no me has dado un carro último modelo? ¿Verdad? Él no se estaba quejando por eso, no estaba poniendo esa vanidad delante de los ojos de Dios. Él realmente estaba requiriendo la naturaleza de la cual el pueblo debía vivir, una naturaleza de santificación, una naturaleza de justicia, una naturaleza de la gloria de Dios en la vida de ellos, pero ellos estaban manifestando prácticamente lo satánico, por así decirlo, lo falso, la oscuridad o la maldad o la injusticia, inclusive tal vez moveres de otros dioses. Entonces él realmente estaba reclamando o quejándose por algo que realmente debería manifestar el pueblo, ¿verdad? Es como nuestra familia, a veces nuestra familia debería manifestar unidad, debería manifestar armonía, pero a veces nos está dando lo que está pasando, ¿verdad? Inclusive en la congregación nosotros tal vez quisiéramos de que hubiera una gloria de tal nivel, pero tal vez vemos conflictos, chismes o algún otro tipo de cosas dentro de la congregación y eso no debería estar así, ¿verdad? Inclusive cuando la primera vez que hablamos cómo se puede hablar de la generalidad del mundo con respecto a la vida en Cristo, de que lo que estamos viendo puede ser de que no es no es como debería, y nosotros clamamos, Señor, Señor, arregla esta situación porque tu pueblo no se ha despertado o no nos hemos levantado, ¿verdad? Entonces, legalmente podemos quejarnos. Inclusive lo hizo Habacuc con toda la intención. Inclusive la oración que se muestra en el capítulo 1 puede ser que no haya sido la única oración que alzó Habacuc, ¿verdad? Puede ser que ya venía clamando, ya venía orando para que Dios hiciera algo con relación a la situación que se estaba presentando. Entonces él ya venía, como la menciona a la Biblia también acerca de Elías, que dice que Elías era semejante a las pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente 3 años y no llovió. Luego continuó y después dejó de llover. Entonces vemos también acá que un Habacuc también se entregó a la oración, también estuvo rogando para que el Señor hiciera algo con relación a a la maldad del pueblo. Pero por eso vemos que en el capítulo 1, y por eso cambia la oración del capítulo 2, o perdón, de este punto del versículo 2, por eso estoy señalando el capítulo 1 para poder dar entrada al capítulo 2, el versículo 1, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios le contesta a Habacuc. Es decir, de que él a causa de su clamor realmente Dios contesta. Recordemos que la dice, clama a mí y yo te responderé. Y ahí es donde hay personas que dicen es que yo le oro a Dios y él no me responde. Pero por eso le digo, a veces yo le digo a ciertas personas, ¿usted ha clamado o ha orado? No, dice, no, es que sí clamé. No, ¿qué es clamar? Clamar es orar. Me dicen, no,
clamar significa pegar a gritos. Eso significa clamar, pegar a gritos. Hay una diferencia entre Señor, te pido que me ayudes, a alguien que grite, Señor, te pido que me ayudes. Hay una gran diferencia en la intensidad. Por eso cuando la Biblia menciona en el libro de El Éxodo, habla que el clamor del pueblo por libertad llegó hasta los cielos y Dios se recordó y envió en este caso al libertador Moisés. Entonces a veces nosotros realmente no estamos clamando, no hay ese sentido de urgencia o en este caso de justicia que lo está haciendo Habacuc. Con esto no quiero decir que Dios no responda. Ya mencionamos en su momento anterior que a veces nosotros no estamos vigilantes, como aquí menciona, y velaré para ver qué se me dirá. Cuando habla de velar significa estar atentos, ¿verdad? No necesariamente significa estar sin dormir toda la noche, sino que significa cuando habla velaré, es decir, que estaré atento, estaré consciente. Entonces Dios nos puede estar hablando. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos formas de que pensamos de que Dios va a bajar del cielo, se va a sentar a la par nuestra y nos va a decir, mira, ¿qué querés? ¿Verdad? Pero a veces no va a pasar de esa manera. Una de las maneras que Dios hace es, a veces va a enviarnos a personas por multipropósito, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar con esto es de que ciertamente hay personas que están clamando por ello. Y luego de eso, en el capítulo 1, se hace mención cómo Dios responde a Habacuc. Pero lo que responde es de que iba a mandar juicio sobre el pueblo. Es decir que, por así decirlo, Habacuc no esperaba esa respuesta. Habacuc esperaba tal vez de que Dios chiscara los dedos y cambiara todo. Entonces, él cambia su manera de pensar a Habacuc. Él decía, yo no pensé que Dios fuera a mandar un juicio. Yo no pensé que mi clamor o la queja que yo fuera a dar sobre mi vida me fuera a traer a esto, a que Dios me dijera a mí un juicio para el pueblo, que Dios iba a traer destrucción y otros tipos de cosas a causa de la maldad. Entonces, por esa razón, Habacuc en su siguiente oración, él cambia su manera de orar. Primero porque no pensaba que tal vez Dios les iba a responder de esa manera, ¿verdad? Y segundo es porque luego de que él hace su segunda oración, que prácticamente este versículo 1 que vemos acá del capítulo 2, este realmente es parte de su segunda queja. Cuando uno lee, dice segunda queja de Habacuc o segunda oración de Habacuc. Entonces cuando él ya entiende a Habacuc que Dios le ha respondido, que Dios le habló, ¿verdad? Y también quiero resaltar esto que no solo que alguien le va a hablar a Dios por oración, y por eso también lo hablamos la semana pasada, de que Dios puede responder de diferentes maneras. Dios, por eso en Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar es de que Dios nos puede hablar de diferentes maneras, ya sea por la palabra, ya sea por un sueño, ya sea que puede enviar a alguien que nos profetice, puede ser que alguien nos enseñe, puede ser que encontremos una prédica en YouTube, un corto en Shorts o en TikTok. Es decir, que Dios puede agarrar todo el universo de cosas para usarlos para explicarnos o hablarnos. ¿El problema cuál es? El problema es que a veces nosotros queremos que Dios venga específicamente de una forma, o a veces tal vez Dios nos está respondiendo, pero nosotros no estamos prestando atención, ¿verdad? Le oramos a Dios, Dios nos dice algo y lo ignoramos. Entonces debemos aprender a entender cuándo es que Dios nos está hablando y Dios nos está respondiendo. Pero obviamente también a veces, y por una extraña razón, a veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero cuando nos responde ya nos sorprendemos de la manera que nos está respondiendo. Entonces menciono esto por el caso de Habacuc, ¿verdad? Cuando Habacuc hace su segunda queja, por así llamarlo, vemos cómo la oración de Habacuc cambia. Ya no es tal vez eh, tan intrépida o valiente como la primera, ¿verdad? Sino que él ya mide más sus palabras para orar, porque ya se dio cuenta de cómo oró y cómo vino esa consecuencia de juicio por lo que Dios iba a hacer, porque claramente el tipo de queja también va a ser la manifestación de la respuesta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como hablamos la semana pasada, si yo vengo y hay un sistema, por ejemplo, los sistemas de la SAT o los sistemas del gobierno, o las universidades o los bancos, si a mí no me gusta el color, ¿verdad? O sea, que a mí me gusta que la pantalla sea los iconos y todo sea azul, yo pongo una queja, mira, a mí no me gusta ese color, ¿verdad? O sea, no hay mucho sentido, entonces no hay mucha repercusión. Pero si yo me quejo yo voy a un banco y digo, mire, me acaban de robar $1,000 de mi cuenta, ¿verdad?
Entonces, cada vez que hago un retiro me quitan $1,000 por cada retiro. Entonces, significaría de que hay un problema. Mi queja tiene un mayor peso porque ahí involucraría una injusticia, ahí involucraría que están robando. Eso involucra de que la empresa, el banco como tal, pierde un prestigio. Y entonces la persona que se queja, investigan y puede ser que despidan a todo un conjunto de personas, a todo un conjunto de personas que están ahí, inclusive los metan preso. Porque vemos de que la forma de la queja trae una repercusión. Inclusive, pues como ya mencioné, el color es de los botones que no nos gusta, no, es que no me gusta que es color azul, a cambio a rosado, tal vez nos van a poner atención porque no tienen un valor. Tal vez lo que pueden hacer es de que le cambien, tengo una opción de cambiar color para que la gente esté contenta, pero realmente no, para muchos tal vez va a ser indiferente, pero que sí estén robando, sí está afectando un grupo amplio de personas, porque si le robaron ¿a cuánta gente no ya han robado, ¿verdad? Pero los otros no se han quejado o son partícipes, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es de que cuando Habacuc ora y ora bajo esa magnitud de decir, mira, Señor, están violando, están afrentando, están haciendo esto y lo otro, Dios dice, bueno, si ellos necesitara que alguien clamara por esto, pero nadie se había puesto en la brecha. Entonces viene Dios y dice, bueno, aquí hay un juicio, ¿verdad? Por esa razón, Habacuc en el capítulo 1 cambia su forma de expresarse. Y menciono esto porque trae este versículo 1, porque en el versículo 1 ya él tiene una conciencia diferente de cómo Dios responde, de cómo Dios habla, de cómo Dios dice las cosas. Y por eso expresa hasta este versículo, lo voy a volver a leer. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Esa revelación o esa conciencia no la tiene Habacuc en el capítulo 1. Esta la adquiere después de que Dios le habla. Y también él pide ciertas cosas en su segunda queja, ¿verdad? Porque dice, ¿acaso hemos de morir? Si no estoy mal, dice en el capítulo 2, pero en el capítulo 1, en el sentido, Señor, pues, no puede ser posible que me estoy quejando y tú vayas a mandar un juicio de espada sobre toda nuestra nación, ¿verdad? Entonces él ya clama por una esperanza, clama por ello, pero también él entiende algo, y por eso fue lo que nos centramos la semana pasada, de que él claramente se queja, pero no significa que él se vaya a pasear, que él se vaya a ver telenovelas, o que él se vaya a ver películas, o que él se vaya a jugar videojuegos, y que él se vaya a hacer, qué sé yo, salir a pasear con los amigos de mochileros a tal lugar, sino que realmente él entiende de que Dios ya le puso atención, que Dios ya le ha respondido, y que él le debe dar continuidad a lo que él requiere, porque él quiere la salvación para su nación. En ese sentido, nosotros que quisiéramos la salvación para nuestra familia, la salvación de cierta amistad, de cierto matrimonio, de la congregación, de la nación. Entonces no podemos tener la irresponsabilidad de venir nosotros y comenzar a entrar en otros ámbitos, porque ciertamente nos estamos quejando. Entonces por eso el Habacuc dice, yo voy a hablar a Dios y ciertamente Dios me va a responder, pero yo tengo que estar alerta, yo tengo que estar atento a lo que Él me va a responder. Es decir, ella tenía una conciencia que Dios iba a responder. Y no solo que Dios iba a responder, sino que le iba a poder venir a hablar con él para ver qué más necesita, ¿verdad? Por eso aquí menciona, y sobre mi fortaleza firmaré el pie, en el sentido de que él quiere estar atento, porque cuando hablamos de guarda, en la antigüedad, recordemos de que se ponían guardas o personas que estaban atalayando o estaban al pendiente de las cosas que han de venir. Para ver qué puede pasar, o por ejemplo, si viene un ejército, viene un mensajero, todo eso. Por esa razón él menciona esta figura. Yo estaré atento, no, o sea, no me quedaré dormido, por eso dice velaré. Velaré en el sentido de estar atento, porque cuando se habla de velar o vigilia, una persona se quedaba en la noche. Es decir, por ejemplo, si alguien lo ponían a vigilar de noche, porque también los ataques pueden venir de noche, entonces él vigilaba, estaba atento, se quedaba firme en ese lugar a pesar de que podía tener sueño, para estar atento por si había un peligro o por si había, qué sé yo, alguna otra manifestación de un mensaje, etcétera. Entonces por eso dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Tocante a mi queja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya mencionamos de que él, bajo la conciencia de saber que Dios ya le respondió sorpresivamente de tal manera, él ya cuida sus palabras. Y por esa razón dice, yo estaré el pendiente porque sé que me va a responder. Solo tengo que estar atento a saber cuándo lo va a hacer.
En cualquier momento Él puede venir y en cualquier momento me puede responder. Pero también menciona, dice, y que he de responder tocante a mi queja. ¿En qué sentido? De que ya sabe que Dios tiene una manera de tratar y de hablar y que posiblemente Dios le va a pedir también afirmaciones o confirmaciones de lo que Él está diciendo. Creo que en otro pasaje dice, y que he de responder tocante a mi reprensión. Sentía que Dios lo iba a venir a reprender por tal vez un atrevimiento que Él pudo tener. Pero todo esto que estamos hablando acá lleva a de que la respuesta que Dios da, y aquí se manifiesta el pasaje, en el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, la visión declárala en tablas para que corra el que leyera. Entonces vemos en este caso como el profeta Habacuc, ya Dios le habla. Y él dice, y Jehová me respondió y dijo, es decir, que ya tenía de antemano que yo le iba a contestar. ¿Por qué? Porque tenía cierta experiencia, tenía cierta postura de lo que Dios había hecho en él en la primera respuesta. Pero también bajo ello, y lo coloqué de esta manera, para entender de que Dios es un Dios que responde, pero que a veces nosotros por no estar atentos, por no estar alertas a la manera que Él responde, nosotros no obtenemos esa respuesta. Inclusive a veces nosotros si tomáramos la Biblia y la leyéramos, recibiríamos una respuesta de Dios. Lo que pasa está que bajo nuestra conciencia a veces o bajo nuestro entendimiento, quisiéramos de que Dios se nos aparezca en sueños o que Dios nos llevara al tercer cielo o que Dios bajara, se sentara a la par de uno o que Dios nos mandara un ángel, es decir, o que de repente escuchamos una voz del cielo que venga y nos hable. Pero por esa razón hablamos la semana pasada de que, cuando dice, sobre mi guarda estaré, hablaba de que la palabra guarda que se utiliza hablaba de precepto o ordenanza, en el sentido de estar atento a la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios, porque ahí conforme a ella también nos va a responder. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Dios, por eso necesitamos la palabra profética más segura que su palabra, y también pues Dios va a utilizar otros medios. Pero aunque Dios nos hablara en sueños, o aunque Dios nos hablara en visión, o aunque Dios se sentara a hablarnos a nosotros, o aunque viniera un ángel, realmente lo que nos hablaría está en la palabra, y también deberíamos ir a la palabra para y reafirmar lo que nos acaban de hablar. No significa que ignoremos la palabra por sí, ¿verdad? Porque Él ya la ha dejado. Por eso dice la palabra que si uno no escucha la palabra de Él, Él también no va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, por eso la importancia de leer la Biblia. Inclusive Dios, si uno se dispone a ello, Él le va a responder. Inclusive yo la semana pasada tenía una duda con algo y le decía, Señor, ayúdame a responder porque tengo una duda, una consulta con tal tema de la Biblia y estoy un poco preocupado. Y recuerdo que dije, bueno, me voy a poner a leer el libro de Colosenses. Y leyendo el libro de Colosenses me topé con la respuesta, ¿verdad? Es decir, que Dios me respondió, pero no necesariamente bajo el cielo, no necesariamente tuvo un sueño, ¿verdad? O una voz que me habló, sino que Él puso una disposición en mí para que yo tomara la Biblia y la leyera. Al leerla, y no necesariamente fue que me dieran el versículo, sino que yo voy a comenzar a leer Colosenses. Cuando lo comencé a leer, ahí tuve una respuesta, ¿verdad? Entonces, Dios puede responder de diferentes maneras, pero bajo el entendido que yo ya sé que me va a responder, yo también tengo que estar atento a eso. Yo ya tengo que estar dispuesto a la acción que sucederá después de que me conteste. Y por eso dice este versículo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ellas. ¿Qué quiere dar a entender con esto? En el principio no le dijo algo que tenía que hacer Habacuc. En el principio solo le reveló una situación de juicio que iba a venir. Pero en esta segunda, lo que le dice es, tú tienes que hacer algo, Habacuc. Y una de las cosas que tiene que hacer es declararla por escrito, porque esto va a servir de profecía para ellos. ¿A qué quiero entender con esto? Hagamos de cuenta una familia. Puede ser que haya una familia y Dios le va a decir, mira, tu familia está pecando, vamos a mandar un juicio sobre la familia, ¿verdad? Y va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto a tu familia porque no quieren hacer caso. Entonces viene uno y vuelve a decir, Señor, pero ayúdame, pues yo no quiero que mi hijo se enferme o que el marido pase esto o lo otro. Uno no lo quisiera, pero es un juicio que va a venir, pues.
Pero ya después Dios le puede decir a uno en la segunda queja, en la segunda oración, mira, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto para que esto se logre manifestar o para que esto cambie, o bien esto no lo vas a poder cambiar, pero tu comportamiento tiene que ser el siguiente. Por eso que la semana pasada hablamos acerca de la responsabilidad, acerca de nuestras quejas, ¿verdad? De que no necesariamente yo me voy a quejar, Señor, esto está mal y yo también estoy malo, ¿verdad? Y solo le eche la culpa a los demás y yo no me pongo en la responsabilidad de cambiar, ¿verdad? Entonces, en este caso hay una responsabilidad que tiene Habacuc. Ciertamente él se está quejando, ciertamente él está entrando en ello, pero también él quiere asumir cierta responsabilidad y por eso le dan la responsabilidad de ser un profeta, es decir, ser un mensajero que dé una realidad, tanto el juicio como la esperanza que ha de venir. Entonces nosotros si nos quejamos en nuestra familia que las cosas no van bien, también tenemos que tomar la responsabilidad en la familia. Tenemos que tomar la responsabilidad en el trabajo o en la universidad o en el colegio, en todo eso. No solo andarnos quejando, sino que también tomar una postura de saber cómo responder a lo que Dios me dirá. Porque Dios me puede decir, por ejemplo, Señor, mira que los maestros, Señor, mira que esto y lo otro que mis compañeros. Dios le puede decir, mira, estudia más, ¿verdad? Tener más paciencia o ser más diligente. Entonces Dios nos va a poner una acción de responsabilidad sobre nosotros. Por ejemplo, ¿tú quieres cambiar? Bueno, ándale la Biblia. Pues, ¿te estás quejando que las cosas no salen? Anda ahora, ándale. Eso nos puede decir Dios. ¿Por qué? Porque es una respuesta a lo que nosotros estamos presentando. Por eso es importante que nosotros consideremos lo que estamos orando. Porque a veces nosotros oramos algo, pero como que a veces se nos olvida, sin entender de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones, pero también algo bastante importante. Por eso hablaba del capítulo 1. No a la manera que nosotros pensamos. Nuestra manera de pensar es diferente a la manera de Dios. Por esa razón debemos nosotros estar al pendiente porque Dios contesta oraciones. El problema está que no es a nuestra manera. Por eso la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, por eso aquí dice en este versículo 2, la respuesta que Dios da, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Es decir, que él no estaba esperando necesariamente que Dios le dijera que profetizara. Él lo que quería era que Dios cambiara al pueblo ya. O sea, mira, Señor, cambiarlos, pues, o sea, transformarlos. Y Dios no necesariamente dice, mira, lo voy a cambiar ahorita. Me explico. Y tampoco él tal vez pensaba que Dios iba a venir o iba a enviar, o tal vez él pensaba que iba a enviar Dios a otro profeta que resolviera las cosas, ¿verdad? O que anunciara algo. Pero lo escogieron a él. Porque según estaba leyendo un comentario, dice que Habacuc no se menciona en otro lado, sino que solo en su libro. Es decir, solo lo que él escribió. Es decir, que este libro de Habacuc fue escrito porque Dios le dijo que lo escribiéramos. Y estamos hoy hablando de él porque él hizo caso a causa de la respuesta que Dios le dio. Y eso también lo quiero resaltar, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que pueden ser siervos de Dios o ministros de Dios o algún otro punto de que han estado orando, luchando para que haya inclusive tal vez un cambio en la iglesia, ¿verdad? Que ellos así a lo Habacuc han visto algo dentro del reino que no está bien y que tal vez han estado orando a Dios para que las cosas en esa parte del reino cambien. Y Dios le puede decir, mira, o sea, eso no va a cambiar a menos de que tú te pongas bajo la responsabilidad. Es decir, a menos de que tú muestres lo que tú estás viendo, o a causa de que tú no denuncies o que tú no enseñes lo que estás viendo, las cosas no van a cambiar. Entonces Dios le delega una responsabilidad a Habacuc. En este caso, si lo trasladamos a nuestra vida, podemos colocarlo, en este caso dice, escribe la visión. La visión es decir lo que vio. Y declárala en tablas. Claramente recordemos de que las tablas antes eran como los libros, ¿verdad? O porque antes se escribía en tablas o en pergaminos. Entonces, para que corra el que leyera en ella. Puede ser que en cierto caso, puede ser que tanto un hombre como una mujer o una persona que sea ministro de Dios, Dios le muestra a la persona y le diga, o a causa de lo que ha visto, lo que ha vivido, Dios le diga, mira, necesito que tú vayas y escribas un libro. Y ese libro va a servir para que la persona se den cuenta de qué es lo que está pasando, porque es una visión que solo tú estás viendo, los otros no la están viendo. Y Dios puede mandar a alguien para que pueda escribir un libro. Esto no solo lo pasa en el caso de Habacuc, cuando nosotros vemos el caso del libro de Daniel pasa lo mismo. Es decir, Daniel ve una visión, pero la visión que ve no necesariamente es la ve en la Biblia. Es decir, él lee el libro de Jeremías y él a causa de lo que lee en Jeremías se da cuenta de la situación que están viviendo.
Por lo tanto, él viene y comienza a orar a Dios por 21, entra en ayuno por 21 días. Y viene después la respuesta de la revelación y la vemos que también está escrita en el libro de Daniel. También en otros casos, como también Dios le habla el libro a Jeremías, que venga Dios y le dice a Jeremías, escribe todo lo que te he dicho desde el momento que, de los tiempos de Josías hasta este tiempo, escribe todo eso. Y también la idea era dársela al pueblo, dársela a los altos funcionarios para que ellos entraran en razón. Entonces menciono esto en el sentido de que Dios puede mandarnos a hacer algo. Inclusive esto que estoy mostrando no solo bíblicamente ha pasado en el sentido de Jeremías o etcétera, sino que han habido otras personas, como en el caso, si no estoy mal, que ha fallecido el ministro David Wilkerson, que él escribe un libro que se llama el libro de la visión, se llama el libro, donde Dios le mostró, inclusive él también orando, Dios le mostró las cosas que iban a suceder en los Estados Unidos. Entonces, claramente, hermano, ya estaba ahora anciano, pues él conocía muchas cosas que iban a pasar y él lo escribí, por eso el libro se llama La Visión. Pero también hay otros que en hace años también recuerdo que vi un testimonio de una persona que estuvo trabajando en el área de pornografía en los Estados Unidos y por ciertas situaciones del destino ella terminó casándose con un pastor o un hijo de pastor, perdón. Y ella le oraba al Señor porque le decía que le quería servir a Dios. Y Dios le dijo, ve y escribe un libro acerca de todo, por ejemplo, lo que tú viviste en esa industria, ¿verdad? Para que las personas no caigan, o sea, en este caso las mujeres no caigan en esa red o todo, porque no saben lo que se vive en esos lugares. Ella sí lo vivió. Entonces Dios le dice a esta mujer que escriba un libro acerca de la experiencia que ella vivió en la pornografía y todos los problemas y todas las situaciones que pasan y también pues claramente la salvación que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios cuando uno ora, Él responde. No necesariamente estoy diciendo que todos van a escribir un libro. Lo que quiero dar a entender en esencia es de que si nos quejamos tenemos que ser parte de la solución y la responsabilidad también. No es como que, señora, y mira cómo lo arreglas y ahí cómo se resuelve, ¿verdad? Y yo me quedo ahí en la casa tranquilito con las manos en la cabeza descansando en la hamaca. No va a ser de esa manera, ¿verdad? Dios también nos va a pedir a nosotros una responsabilidad, porque si en dado caso nos mostró, nos guió para verlo, para entrar en la oración, también nos va a llevar a una responsabilidad. Por eso es lo que quiero resaltar en esta parte. Y Jehová me respondió y me dijo, ciertamente me responde, pero también me está pidiendo algo. Así como yo le estoy pidiendo algo a él, él me está pidiendo algo a mí. Y por eso claramente también pasó, creo que hace años, en un testimonio que vi, no sé qué persona, si era de Uruguay o de Argentina, que él se quejaba y le decía a Dios de que por qué los cristianos no andaban santificándose o por qué no liberaban y por qué esto y lo otro. Y yo le dijo al Señor, si para eso te llamé, ¿verdad? Para que tú lo muestres, ¿verdad? O sea, si tú te estás cojeando conmigo, estás haciendo todo esto porque yo te he puesto para que tú muestres, seas un ejemplo para todos aquellos que no lo hacen. Entonces, cuando te vean a ti, ellos puedan, como dice la palabra, ser imitadores. Entonces, ciertamente nos podemos quejar, ciertamente uno puede quejarse que las cosas no van bien en la familia, pero ciertamente también va a haber una responsabilidad, que inclusive Dios en nuestra respuesta nos va a decir, mira, ok, está bien, pues tu familia no anda bien, pero también tú cambia esto, esto y esto, y también enséñales o háblales o diles esto, esto y esto. Obviamente por eso también hablo de leer la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia hay muchas cosas que se nos enseñan en la Biblia acerca de la familia. Entonces uno cuando va a leer o va a estudiar, el Señor nos abre el entendimiento y nos muestra qué deberíamos hacer o qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿verdad? De igual manera, personas que están en el trabajo o de alguna otra manera, también Dios puede llamarnos a nosotros a, a una responsabilidad, a un anunciar las cosas o hablarle, ¿verdad? A las personas, porque también puede pasar. Inclusive en un trabajo donde yo estuve, me tocó, porque yo también me quejaba cuando Dios decía, mira, Señor, pero nos andan presionando, está muy complicado la cosa, mi jefe no entiende la situación que estamos, que la presión que nos está dando y que agrega más cosas y un montón de situaciones y nos está sobrecargando, ¿verdad? Aparte quiere que hagamos esto. Entonces yo prácticamente lo que hice fue quejarme con Dios y decir, mira, pero y se están pasando, ¿verdad? Entonces Dios prácticamente cuando me responde en ese momento, me habla acerca de que yo les hable a ellos. Es decir, que yo les, por así decirlo, los reprenda o los confronte de que lo que están haciendo no está bien. Y no solo era mi jefe, sino que eran mis compañeros. Entonces, todavía lo pensé, porque dije, decirlo va a haber un gran problema. Es decir, si yo lo hago, va a haber un problema en la empresa.
Entonces dije, mejor no lo voy a hacer. De repente recuerdo que por alguna razón tenía configurado los versículos del día como a las 7 de la noche. Creo que no sé si así está por defecto, no sé, pero yo ahí lo tenía. Cuando yo llego a mi casa después del trabajo y estaba en la calle hablando con un amigo, específicamente ese tema, abro yo el versículo y el versículo no me recuerdo qué decía, a lo lejos me recuerdo, no lo memoricé, pero decía algo como que, ve, porque yo estaré contigo. Entonces me estaba diciendo como que, bueno, te quejaste, pues, yo te estoy respondiendo de que confróntalos, pero tienes que hacerlo. Y claramente eso fue lo que hice, porque a mí regularmente cada entrega de proyecto, como se hacían entregas cada mes, yo daba la presentación de lo que se había hecho y lo que íbamos a comenzar a hacer. Entonces yo tomé inclusive creo que hice una presentación aparte de la que yo tenía y les dije que iba a tomar un tiempo para hablarles de algo que era importante para la empresa y claramente comencé a confrontar a cada uno, confronté a mi jefe, al dueño de la empresa, a mis compañeros y a la forma de que estamos trabajando que no era la adecuada. Obviamente todos terminaron enojados contra mí, todos la armaron contra mí. Y que fue pues una de las cosas difíciles, pero la ventaja fue de que al final, eh, después de esa, por así decirlo, esa confrontación que se tuvo con ellos, la siguiente entrega fue una de las mejores entregas que hubo. O sea, inclusive mi jefe estuvo sumamente contento que inclusive una persona de las que estaba conmigo me dijo, mira, yo llevo aquí trabajando casi 5 años y nunca él había dicho las palabras que él dijo en ese momento. Me dijo él que se sentía satisfecho. Me dijo él, mira, nunca había hecho eso. Él nunca lo había hecho en estos 5 años, dijo él. Entonces él se emocionó, se quedó como motivado de vamos a hacer un mejor proyecto la próxima para que nos vuelva a decir lo mismo. Es decir, que la confrontación sirvió. Y ciertamente uno se queja, por eso hablaba de las quejas que uno puede tener en el ámbito laboral o en la familia, que va a ser necesario a veces que Dios nos va a responder y responder en el sentido de que uno también tiene que tomar las riendas o cierta responsabilidad. En este caso, en mi caso, pues era confrontar, aunque hubieron problemas y conflictos que también se fueron dando, pero sirvió para el avance en ese caso del proyecto. Claramente yo después también yo renuncié a esa empresa, pero lo que quiero resaltar es de que Dios nos puede llevar a entrar en esa confrontación o en esa responsabilidad o en ese enviamiento específico de una tarea como tal, ¿verdad? En este caso puede ser que hagamos de cuenta que uno sea un hijo dentro de la familia, que tal vez uno no tenga 17, 18 años y uno le dice al Señor, mira, Señor, pero mis papás se quejan, pero mis papás se golpean, pero mis papás solo andan criticándose o tenemos problemas económicos. Mira, Señor, ¿qué pasó, verdad? Yo te estoy sirviendo, etcétera. Entonces puede ser que Dios tal vez no les diga que nos profeticemos, ¿verdad? Sino que Dios nos puede decir, mira, está bien, pues, pero tú también no, como que solo te las pasas jugando ahí, ¿verdad? Y decís que vas a la iglesia el día domingo y solo te la pasas viendo tele y jugando. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Comenzaste a comportar. Entonces ya no necesariamente nosotros vamos a comenzar a profetizar al papá, mamá o decir papá, mamá, leamos la Biblia, ¿verdad? O de tratar de darles consejos a ellos, sino que bueno, me voy a comportar obedientemente en mi casa, comenzar a dejar lo que es vano, lo demás, y comenzar a caminar rectamente en Dios. Y Dios también va a comenzar a obrar y operar en mi vida y en los demás, porque también mi padre se va a quedar así como que aquel no hacía nada y ahora sí, ya hace algo, ¿verdad? Entonces también van a comenzar a ver ellos el cambio. Van a ver que es un Dios que transforma. Por eso también en una de las cartas que aparece en el libro de Corintios, en una de las citas que el apóstol Pablo dice, habla acerca de que las mujeres ganen a los maridos a través de su buen comportamiento, para que ellos puedan ver la fe de Cristo Jesús en ellas y que por medio del testimonio estos varones puedan ser convertidos. ¿Por qué? Porque puede ser que las mujeres eran rebeldes, contestonas y culturalmente sea de esa manera. Cuando entran a Cristo dice sean obedientes a sus maridos, ¿verdad? Tómenlos como señores y ellas cambian la postura de ser obedientes, de no ser contestonas, de tratar bien al marido, de ser serviciales. Obviamente estoy hablando en la cultura de ese tiempo, ahorita no sé cómo está la cosa, pero ellos se van a preguntar qué pasó con mi esposa, que la está cambiando, ella no es como los demás, ¿va? Entonces ya entra la cuestión y el marido puede conocer a Cristo a causa de eso. Inclusive
hace años, no sé quién, hubo un testimonio en la radio, creo que fue, que habló de ello, que el esposo se quedó sorprendido porque qué pasó con mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué me deja la comida hecha, todo bien? Y no era así. Y de repente sale todos los domingos a no sé qué lugar. ¿Qué está pasando? El esposo dice que la comenzó a seguir para ver qué pasó. Él se sienta en la iglesia, escucha el mensaje y se convierte al evangelio, ¿verdad? Y ella también nunca le predicó, pero era porque tomó una iniciativa de responsabilidad en el comportamiento del testimonio. Estoy poniendo diferentes casos en el sentido de cómo es que Dios ciertamente nos va a contestar, pero en la contestación, en la respuesta, también nosotros tenemos que estar al pendiente, tomar responsabilidades en los asuntos en los cuales nos hemos presentado nuestra queja. No solo el hecho de quejarnos y ahí mire cómo todo sale, ¿verdad? O como a veces pasa que en ciertas personas, que, mira, por ejemplo, padres o madres dicen, mire, mi hijo no hace caso, y como que se lo quieren endosar al pastor, ¿verdad? O inclusive también personas que no creen en la iglesia, le andan criticando a los maestros de la escuela primaria o secundaria o de bachillerato, mire, ¿por qué mi hijo se porta mal, ¿verdad? Y los maestros no son los padres de familia, los pastores no son los padres de familia de las personas, son los padres, inclusive yo lo he dicho, inclusive he hablado con ciertas personas ya mayores mayores que yo, por supuesto, y les he dicho, le digo, mire, pues yo puedo hablar con su hijo, ¿verdad? Pero él me va a ver a mí como un extraño, ¿verdad? O sea, como una persona X que saber ni quién es, ni dónde viene, ni qué cosas tiene, y tal vez no me va a poner ni atención, aunque lo que yo diga sea correcto, no me va a poner atención a mí. Yo le dije a esta persona, mire, a usted lo conoce, usted es su papá, usted le ha enseñado, lo ha guiado, lo conoce a usted como es, sabe de que usted no necesariamente le habla mentiras. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Que usted vaya, lea la Biblia y le enseñe? ¿O es más eficiente que yo vaya y le enseñe? Si a mí apenas si me cree o me va a creer, a usted ya lo conoce, le tiene una fe, le tiene un amor. Si usted le dice algo, lo va a hacer. Más aún si usted le habla acerca de la palabra. El problema es que a veces como no queremos tomar la responsabilidad de los hijos, se los endosamos al pastor o al maestro o al tío o la tía o a los abuelos, ¿verdad? Pero nosotros no estamos tomando la responsabilidad de ciertas cosas. Claramente yo no tengo hijos, sino que quiero dar resaltar la experiencia que he tenido con ciertas personas. Pero también he visto ciertas cuestiones del trabajo o ciertas cuestiones también en términos de la iglesia cuerpo de Cristo, que uno se puede quejar, sí, señor, que la doctrina o que mira, señor, que los diccionarios tal vez no están bien, tal vez traducidos, que también a veces uno puede quejarse. Por ejemplo, hablaba con un amigo con la Biblia, la Strong Concordance, la Biblia Strong Concordance al español, no la que está en inglés, la que está en español, tiene ciertos errores de traducción. Inclusive en el siguiente tema que vamos a hablar, ponen la palabra en negliglesia, algo así, no sé cómo se llama la palabra, pero yo la busqué y es una palabra que no existe. O sea, no es una forma correcta de hablarlo en español y es una palabra inexistente. Entonces, la pusieron, la agregaron, no sé por qué. Es un error, inclusive hay varios errores que tiene la Biblia Strong Concordance en español, regularmente de traducción. Entonces, eso a veces puede afectar a la hora que uno quiera encontrar algo para aprender de Dios. Y la versión en inglés no la tiene. Por eso mencionaba, pues, también si alguien tiene una de Strong en español. Entonces uno se puede quejar, Señor, ¿por qué está esto incorrecto? Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué no hacemos algo, pues? ¿Por qué no creamos un diccionario nosotros? O personas que se quejan con la Biblia Reina Valera, sí, Señor, que tu palabra la han adulterado y que se ponen a criticar, a alegar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacen una Biblia entonces? ¿Por qué en lugar de estarse quejando y tirar todo ese esfuerzo en una queja, por qué ellos no hacen una traducción de la Biblia? ¿O por qué no financian o juntan a personas para que financien, para que hagan una Biblia sin errores de traducción? Entonces, alegar es normal para las personas, pero entrar en la responsabilidad de la labor es otra cosa. Entonces, si yo puedo venir delante de Dios, y inclusive si hay personas que se quejan con la Biblia, y decirle, Señor, no hay una traducción tal vez digna o legítima, etcétera, y se pueden quejar, y tal vez tienen toda la razón de hacerlo, y se pueden presentar delante de Dios. Pero Dios también les va a decir, ok, está bien, tú te puedes poner en la labor de traducción, o tú puedes organizar a las personas para que entren en una labor de que traduzcan la Biblia. ¿Por qué? Porque ciertamente se puede uno quejar, no estamos diciendo que no se pueda, pero también cuando Dios viene a responder, cuando Dios venga a decirnos conforme a nuestra queja,
también puede ser que nosotros nos va a poner en una responsabilidad de hacerlo. La pregunta estaría, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Estoy hablando de diferentes contextos o ámbitos porque sé que cada persona que me escucha puede estar en diferentes contextos, tanto familiar, ministerial, tanto en términos de trabajo, de estudios, por ejemplo, una persona que sea un maestro. Puede ser de ese tipo de cosas, me explico, que uno puede presentar su queja y Dios le va a hablar y también uno tiene que entrar en esa responsabilidad. Entonces, pero hay que estar atentos que Dios sabemos que contesta. Aquí nos está dando una certeza que Dios es un Dios que va a responder. Pero también por eso cité el versículo 1, porque dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y quiere responder. Aquí también hay la palabra que va a responder tocante a mi queja. Y cuando se habla de responder no significa que le va a decir uno a Dios, sí Dios, amén, está bien. No, cuando habla de responder es como cuando a veces las personas se casan, o por ejemplo, las personas vienen y tienen relaciones sexuales y de repente viene tuvieron un hijo fuera del matrimonio. Entonces se le dice, ¿qué se le dice al varón? Vas a responder por causa del niño. Y la persona dice, sí, voy a responder. ¿En qué se habla del sentido de responder? De que si va a ser responsable de lo que hizo. Entonces la persona está respondiendo al sentido de que él tuvo un hijo fuera del matrimonio y él se va a hacer cargo. Entonces cuando habla del punto de responder, no solo estamos hablando de hablar. Por eso mencionaba en este caso de que Dios nos va a responder, va a usar los diferentes medios, pero la idea es que también nosotros sepamos responderle a Él cuando Él nos diga, cuando Él nos pida algo. En este caso, claramente vemos cómo Habacuc supo responder, porque él creó este libro de Habacuc, y también vimos cómo crea el Salmo de sobre Sigionot, o en este caso la oración sobre Sigionot en el capítulo 3. Entonces vemos cómo Habacuc respondió. Ciertamente se quejó, pero estuvo dispuesto a ser responsable y ser partícipe de lo que se va a establecer. Obviamente estamos hablando de diferentes contextos porque Dios le puede pedir a alguien que siga orando, puede pedir a alguien, como ya hablamos, que escriba un libro. Es decir, que plasme en un libro la visión o la situación que se está presentando en la iglesia Cuerpo de Cristo, para que también las personas vean y comiencen a entrar sobre una misma visión. También pongo en el caso, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Cuando vemos cómo Nehemías está en el capítulo 1, que sus hermanos llegan y le dicen, mira, las murallas, las puertas están destruidas en nuestra nación. Nehemías llega y le dice al Señor, Señor, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué está destruida? Y él entra un dolor en corazón. Y vemos que Dios responde. No vemos necesariamente en Nehemías como que Dios venga y le hable y bajen ángeles y le digan, mira, hemos oído tu oración. O que Dios le habló en una voz, o que vio que tal vez el ángel de Jehová se le puso a la par, o que vino un profeta a hablarle a Nehemías. Nehemías no habla de esa manera. En Nehemías se habla como es de que él, o después de orar, y él presentar la copa de vino que se le daba, porque él dice que era el copero del rey, y vio que su semblante estaba triste, dice que el rey le preguntó, y dice que él tuvo temor, porque la costumbre antes era que ellos parece que tenían que tener un rostro gozoso, alegre, y si no lo tenían, lo mandaban a matar. Entonces él, cuando vio que su semblante estaba triste, tuvo temor, porque pensó, me van a matar, ¿verdad? Yo le estoy sirviendo al rey, y de tal manera se pide, pero no estoy haciéndolo, me van a matar, ya lo han hecho con otros. Entonces, vemos de que dice, ¿qué tienes? ¿Por qué está tu semblante de esa manera? Y él dice, ciertamente mi nación está destruida. ¿Y qué pasa en ese punto? Él le pide tiempo y si yo quisiera ir a restaurarla, dice, está bien, ¿cuánto tiempo te tardarás? Tanto tiempo. Entonces, el rey le da la autorización, pero también aparte de eso, el rey dice que le manda cartas para que lo franqueen en lo que él llega a su nación. Entonces, vemos que hay una respuesta de parte de Dios, no vemos una respuesta audible, no vemos una respuesta de una visión, no vemos una respuesta de un sueño, no vemos una respuesta de un ángel o de que Dios descendió y bajó y se sentó a la par de él, sino que vemos la respuesta de que las acciones que se dieron iban a favor de él, para que él pudiera cumplir con la visión que estaba teniendo de restaurar. Entonces, claramente, él presentó su queja, pero también fue parte de la responsabilidad de querer actuar para la restauración. Entonces, no queremos solo restaurar la familia y quedarnos de brazos cruzados. No queremos solo que las cosas salgan bien en el trabajo y nosotros quedarnos de vacaciones. No solo queremos que las cosas se resuelvan en el ministerio o en el cuerpo de Cristo en general y nosotros bien, gracias, descansando
tal vez 11 horas diarias o 20 horas diarias, ¿verdad? Y que todos los demás miren cómo trabajen. Dios también va, si Él nos responde, va a querer que también nosotros respondamos. Pero también eso va a traer un beneficio. Por eso entra el versículo 3 y dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Le está dando a él una esperanza a Habacuc. ¿Por qué? Porque después también habla acerca de la manifestación de la gloria de Jehová, que creo que es el versículo 7. Dice que será llena la tierra de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Dice que él ciertamente dice, mira, pues tú eres parte, si entras parte de la responsabilidad, también vas a ver esta gloria. Pues no es solo que, en el sentido de, hagamos de cuenta la familia. Ok, si tú entras en la labor de la familia, ciertamente tu familia se restaurará. Ciertamente van a pasar cosas difíciles. Pero si tú estás en la labor, vas a ver la gloria de tu familia manifestada, ¿verdad? Si tú estás en el trabajo, vas a ver la gloria de tu trabajo manifestada. Si tú estás en la congregación, vas a ver la manifestación de mi gloria por entrar en esa responsabilidad. Si tú estás participando en mi cuerpo en general, vas a ver el avivamiento, la gloria de la cual estás siendo partícipe en tu responsabilidad. Es decir, no es solo, entonces vemos aquí, si lo vemos en esos 3 puntos, la queja, la responsabilidad, pero también la gloria que va a traer esa responsabilidad. Porque ciertamente Dios está haciendo cargo, pero también en ese cargo también nos encarga cosas, ¿verdad? Como a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. Toda la tierra que yo te prometí es tuya, pero solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Es decir, hay una obligación acerca de ellos. Entonces, por eso hay gente que viene, y por eso yo me lo he mencionado, que queremos avivamiento, pero queremos seguir viendo televisión, queremos seguir viendo series, jugar videojuegos, ver películas, andar paseando allá. Y bien, gracias. Solo llegamos a la iglesia, Señor, pedimos avivamiento. Regresamos al cuarto, Señor, pedimos avivamiento. Pero haciendo las mismas patanadas nosotros del día a día, ¿verdad? No hay como bueno, está bien, yo quiero un avivamiento, pero también yo voy a meterme en orar más. Ahora, a orar más, a leer más, a buscar más. Como dice la Biblia, ser crucificado yo juntamente con Cristo para alcanzar eso, ¿verdad? Entonces no estamos entrando en la responsabilidad. Por eso ya mencioné el caso de Timoteo que dice, aviva el fuego del don que está en ti. No está diciendo, mira, Dios te va a avivar, tranquilito, no te preocupes, Timoteo. Anda a descansar, Dios se va a encargar de que te aviven. No, aviva tú el fuego, Timoteo. Tú avívalo. Y como dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, si yo me avivo, lo que va a hacer es Dios venir a avivarme, porque es necesario, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de las obras, porque siempre hay un malentendido que alguien dice, no, es que es por gracia. La gracia está. La dice, esforzados en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, si yo me tengo que esforzar en su gracia, no fuera de ella. Es decir, que lo tengo que hacer no en mi voluntad, sino en su voluntad. Entonces, vamos a orar para finalizar. ¿En qué sentido? De que ciertamente Dios nos ayude para poder expresar nuestra queja, porque es necesario, porque ciertamente la carga que le fue puesta a Habacuc era necesaria para manifestarla o para ejercerla en oración, como ya lo vimos en la primera oración, ¿verdad? Pero también tenemos que estar en la conciencia o en el entendimiento que Él va a responder y que va a venir a hablarnos. Es decir, que uno cuando se sienta o se arrodilla para orar y pedirle o quejarnos delante de Dios, tenemos que tener certeza que Él se va a acercar a responder y a decirnos, como lo dice el versículo 2. O sea, y por eso tenemos que tomar la postura del versículo 1 de Habacuc de, ciertamente Él vendrá, ciertamente Él me hablará, ciertamente Él me podrá pedir más razones de mi queja. Y por eso tengo que estar atento, tengo que estar velando y tengo que estar dispuesto a cumplir con lo que Él me va a solicitar. Entonces ya basado en lo que cuando Él venga a hablarme, a pedirme o a decirme, yo pueda responder correspondiente a mi queja. No significa que me quede sus cruzados, pero también bajo esa carga o bajo esa responsabilidad, también Dios va a traer junto con ello una gloria. Como lo menciona Isaías 62:1, si no estoy mal, dice, porque por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces vemos de que por eso Isaías menciona en ese caso, por amor de Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré. Es decir, estoy dentro, estoy en la brecha, lo voy a entrar, porque sé que cuando pase todo esto, voy a ver también el resplandor y la gloria de mi familia, trabajo, amigos, colegio, escuela, congregación, reino, cualquier cosa, porque también yo me estoy entregando esa responsabilidad.
Entonces vamos a orar para finalizar, para que el Señor nos ayude y también pues para continuar con las otras dos oraciones que también hemos resaltado y también por el tema que hablaremos después. Entonces vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Ayúdanos a traer una conciencia mayor de que tú respondes. El libro de Habacuc nos está diciendo que tú respondes. Inclusive él se sorprendió de la manera que tú ibas a responder. Pero también de que es sabiendo que tú respondes, deberíamos estar más atentos, deberíamos estar más al pendiente de estar dispuestos a saber qué necesitas cuando tú vengas a respondernos, a hablarnos, así como le pediste a Habacuc, le pediste que escribiera un libro prácticamente, y él lo hizo. Asimismo, tú nos vendrás y nos podrás pedir a nosotros, puede que nos pidas más consagración, puede que nos pidas obediencia, puede que nos pidas fe, puede que nos pidas inclusive predicar, enseñar, escribir un libro. Puede que nos pidas que tengamos una vigilia o que nos levantemos de mañana. Puede ser que nos responda de cualquier manera y por lo tanto tú también esperas que nosotros te respondamos, que seamos responsables a ello. Pero también sabemos de que todo eso, juntamente con ello, vendrá una gloria mayor, que vendrá una esperanza y por eso lucharemos bajo esa esperanza. Te agradecemos por todo el bello y precioso amor que nos das. Por favor, ayúdanos a rendirnos a ti y también hacernos responsables de ciertas cosas que va bajo la medida de nuestra responsabilidad. Por supuesto, no podemos llevar cargas que no podremos. Y por lo tanto, tú nos pedirás cosas que van a ser conforme a lo que podemos llevar, ¿verdad? Te agradecemos por todo, amado pastor y amigo. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Ayúdanos, por favor, a tener la esperanza de orar, de presentarnos delante de ti, de ser legítimos y que nuestra oración sea una oración justa, para que sea escuchada y que resuene y así mismo también tú te vas a agradar porque es un agrado saber que tú escuchas y que también tú atiendes a nuestras oraciones. Te agradecemos, amigo mío y pastor de mi corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos ser salvados. Hemos escuchado tu voz, queremos entrar en arrepentimiento, por eso confesamos hoy nuestros pecados y declaramos que Jesús es Señor y Salvador y que tú le has resucitado entre los muertos y que no hay salvación fuera de Jesús. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo es el único que por medio de la cruz nos ha dado salvación y nos ha reconciliado contigo. Por eso alabamos y bendecimos a Jesús y entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Por favor, restaura nuestra familia y en todo lo que hemos destruido. También ayúdanos, Padre, a poder ser bautizados en agua, que tú nos bautices en el Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, Padre eterno, amén y amén. Vamos a hablar ahorita por las necesidades, por eso es el versículo, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que vamos a hablar por ello. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy pidiéndote a ti que tú traigas hoy una manifestación de tu liberación, que liberes a las personas de problemas de la mente, de que tú liberes a las personas de cautividades o de insensateces que puedan tener en su mente y corazón, que le esté impidiendo captar el mensaje del Evangelio, y que tú traigas una liberación, Señor Jesús, sobre la vida de aquellos de que tienen diferentes problemas o inclusive problemas de enfermedad a causa de ello, que ellos puedan confesar su pecado, pero asimismo también tú traigas esa libertad y esa liberación por medio de tu poder. Cuando lean la palabra, cuando oren, que tú expreses y manifiestes esa sanidad y liberación sobre sus vidas para que tú seas siempre exaltado y glorificado. También pedimos hoy que traigas sanidad en los corazones de personas que tienen problemas de corazón, que tengan problemas en los pulmones, que tengan problemas en sus ojos, en sus oídos, en el olfato o inclusive en el sentido del gusto. Por favor, Padre, trae sanidad, que sean sanados de cáncer, de sida, de tumores benignos o malignos, de cualquier tipo, Padre, que puedan tener ellos. No conocemos todas las enfermedades, pero sí sabemos de que tú puedes volver los brazos o volver las piernas a crecer. Así que pedimos hoy que se pueda ser manifestado, Padre, inclusive personas que puedan haber quedado ciegas, que pueda regenerar los ojos de las personas para que ellos puedan volver a la vista y que sea una manifestación también de lo que puedan ver espiritualmente. Trae hoy, Señor Jehová, apertura de oídos espirituales y de ojos espirituales para que puedan ver las cosas espirituales como tú las ves. Te pedimos hoy, Padre bendito, que traigas, Señor Jehová, tu presencia, tu avivamiento, tu gloria y también nosotros nos podamos consagrar y dedicar a ti, que seamos diligentes en nuestra consagración, ¿verdad? Que no se puede decir nosotros
Se habla en un cierto pasaje de la Biblia donde dice que ellos se tardaron en consagrarse. Más ayúdanos a que nosotros podamos decir, ellos se aceleraron en su consagración. Te pedimos por favor acelerar nuestra consagración, acelerar nuestra búsqueda, así como dice Habacuc, para que todo aquel que lea corra en ella, que cuando leamos la Biblia nos ayude a correr en la palabra, para poder acelerar la búsqueda de tu rostro en el nombre de Jesús. Bendito seas eternamente y para siempre. Provee a aquellos que tienen escasez de trabajo, escasez económica o algún otro tipo. También revélales el problema por el cual está pasando, porque también ellos pueden haber sido malos administradores, no estén diezmando, no estén presentando delante de ti la gratitud y algunas otras cosas. Así que trae hoy, Señor Jehová, la respuesta a ellos y también trae la manera de operar correcta que ellos deben de tener para el avance de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre. Provee, Señor Jehová, de tu palabra, de la comida que ellos necesitan y de todo lo que puedan necesitar también para otros gastos, ¿verdad? Que también pueden tener. Pero también trae restauración familiar, el espíritu de Elías, y también que ellos puedan tener la capacidad de perdonar y pedir perdón. Y también de manifestar un amor en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Fortalece esta nación para arrepentimiento, para salvación y también a los ministros para que entren en su consagración, para interceder por esta nación y enseñarles al pueblo para interceder por esta nación. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces, paz y gozo a sus corazones en Cristo.